Muy bien, entonces como para cerrar con broche de oro, como decimos aquí en Colombia, el profesor Roberto Solarte nos va a compartir la conferencia de cierre de nuestro evento. Como ya muchos sabemos, Roberto es doctor en filosofía y profesor de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Mantiene una fuerte actividad de comunicación, de educación popular y de investigación. Es un gran conocedor de la filosofía de René Girard y sus relaciones con la filosofía contemporánea, y de allí su interés también de vieja data con la filosofía de Hegel. De sus publicaciones destacamos el libro Violencia e Institución en el 2016 y los artículos Los derechos del ciudadano en Hegel, 1996, y otros artículos también relacionados con Girard, como Dobles especulares y dobles miméticos, del 2012, y otros capítulos como Comprender la guerra y la paz con la teoría mimética, el caso de Colombia, del 2017. Su conferencia en esta noche se titula La lógica de la guerra en los fundos de la filosofía del derecho de Hegel, como para seguir con un tema trágico. Entonces, muchas gracias a Roberto. No solamente de una vez le damos las gracias por ser el cerebro y organizador de este encuentro tan interesante, y pues quedamos en sus manos para la conferencia. Bueno, muchas gracias, Larry. Yo quisiera compartir pantalla. Ya te pongo de coanfitrión, dame un segundo. Listo. Listo. Este texto se llama La lógica de la guerra en las líneas fundamentales de la filosofía del derecho de Hegel. Yo creo que no está terminado el texto, hay que darle como un par de pasadas más, pero pues ya está listo para leerse así. Creo que aproveché este semestre que hicimos seminario de filosofía del derecho en la maestría para pulirlo un poco, pero hay que darle como otra vuelta más. Sin embargo, lo presento a ustedes para que ustedes con su indulgencia también me ayuden a mejorarlo con sus comentarios y su reflexión. Voy a leerlo y lo voy a presentar porque es más fácil, me parece, estarlo viendo. El texto que presento a continuación pretende ofrecer una comprensión de la exposición de la guerra en Hegel dentro de su propia perspectiva de lectura, que remite todo el desarrollo del mundo objetivo a la lógica de la finitud. En su relato de las causas de la guerra en las líneas fundamentales de la filosofía del derecho, Hegel relaciona la guerra no solo con la rivalidad entre países, sino propiamente con el nacionalismo, motivado por las imperfecciones socioeconómicas internas del Estado moderno. Sostendremos que una lectura adecuada de esta concepción de la guerra debe comprenderla dentro de una dinámica de su propia lógica. La primera parte se llama La guerra y la paz como problema en Hegel. El problema del advenimiento del Estado de Derecho como orden universal vincula a Hegel con Kant. Así que vale la pena examinar someramente la recepción que hace Hegel de Kant en este aspecto. Kant escribió La paz perpetua hacia la paz perpetuamente en 1795. Este libro propone que las relaciones internacionales se articulen bajo una asociación de estados regidos por constituciones republicanas, como condición para garantizar la libertad de sus ciudadanos y evitar ir a la guerra. La decisión de ir a la guerra le parece completamente ininteligible porque es unilateral, ya que supone que se puede determinar qué es lo correcto mediante el uso particular de la fuerza y no de máximas razonables aceptables por los demás. Por esta razón, la idea de una liga de paz busca terminar de forma definitiva con la guerra y no como lo hace un pacto de paz con una guerra concreta. La paz perpetua, por tanto, es una idea reguladora con la cual los ciudadanos deben ordenar sus criterios de acción. La dificultad real de entender el republicanismo y de proteger a las personas de todos los estados frente a la guerra hizo que Kant sostuviera que solo se puede avanzar en una aproximación continua hacia la paz, a través de asociaciones libres entre estados republicanos. Esta clase de estados incluyen la división de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, lo que en su opinión los configura como pacíficos. De este modo, se trata de una asociación de estados liberales que comparten, además del carácter republicano,
una economía de mercado basada en los derechos de propiedad privada, una ciudadanía con derechos políticos garantizados, así como la soberanía interna y externa. Además, esta asociación de repúblicas implica instaurar relaciones hospitalarias de los países ricos con los pobres y una serie de prohibiciones en relación a las deudas de los países, la necesidad de abolir las fuerzas armadas, respetar el principio de no intervención y, en caso de guerra, respetar las reglas mínimas que deben cumplir los armados con los civiles. A pesar de su aparente idealidad, la Liga de Paz no es una idea peregrina, sino que tiene su origen en los diversos tratados de paz y en el desarrollo de ideas teológico-políticas de la modernidad. Aquí repito, a pesar del enorme peso de la propuesta de Kant en las teorías éticas y políticas, la realidad histórica estaba más cerca de la reflexión de Hegel, quien vincula a la guerra con el tribunal de la historia y que considera que una liga de paz como la propuesta por Kant no garantiza el fin de las guerras, tal como ha sucedido. La razón de esto es que para Hegel la tarea de la filosofía está en comprender el presente, pero no en reflexionar en algo más allá, existente solo quién sabe dónde. Sostiene Hegel que juzgar que la guerra en sí misma es injusta es un razonamiento vacío, ya que la historia humana es inseparable de la violencia. Razonamiento que comparte con Kant, al menos en lo que se refiere al pasado. Lo que Hegel está criticando es el punto de vista moral. Considera Hegel que no se pueden deducir deberes desde el punto de vista de una reflexión abstracta, carente de realidad, sino desde la experiencia de las comunidades históricas en las que existen los ciudadanos concretos de carne y hueso. Mientras Kant propone a la conciencia moral como tribunal absoluto, Hegel muestra la absoluta contingencia de toda conciencia y propone en su lugar el tribunal de los procesos históricos, que permiten comprender y dar cuenta de lo que se ha logrado en esos procesos, abriendo así la posibilidad de recuperar algo de los fracasos o pérdidas. Esa ambigüedad también la encuentra Hegel en las actividades del ser humano cuando se asume como la conciencia moral propuesta por Kant. La conciencia humana no puede ser más que ambigua o paradójica. No porque pretende ir más allá del límite de los sentidos en su tarea del conocimiento, sino porque la constitución de todo ser humano es la contingencia, la finitud, la limitación. Esta se manifiesta en la cortedad del punto de vista moral, desde el cual los individuos pueden justificar cualquier forma de mal, como el irrespeto por las propiedades de los demás e incluso de su vida misma. El principio de no contradicción con la forma universal de la razón puede justificar todo, desde la desaparición de la propiedad que necesitan las personas para sobrevivir hasta la del Estado, incluso la de la misma humanidad. No es entonces un criterio confiable. Hegel considera que el punto de vista moral solo garantiza un subjetivismo extremo en ética y política. Se trata de la perspectiva de las convicciones personales más arbitrarias contrapuestas a la realidad de las leyes e instituciones. El criterio moral de coherencia con la universalidad formal no puede garantizar más que la consistencia de la acción con los criterios del sujeto actuante, pero no la rectitud efectiva de sus acciones. Lo que olvida el punto de vista moral es que los sujetos actuantes en realidad no logran discernir sus deberes más que al interior de la comunidad concreta en la que viven y a la que pertenecen. Esa comunidad real es cada sociedad política que es una entre otras. La demanda de una comunidad moral internacional como sinónimo de paz o como condición de la paz no es más que una abstracción que surge del juicio moral que considera la guerra como mal absoluto sin ningún significado positivo. Hegel considera que cada comunidad política solo puede existir por sus interacciones con otras comunidades políticas, una de cuyas posibilidades es la guerra. Así como los sujetos actuantes solo pueden existir en medio de la lucha a muerte que se da en el forcejeo por afirmar la propia libertad o defender la propia vida, no existen comunidades políticas sin la condición de esta lucha a muerte, la guerra misma. Esto hace que no sea posible fijar un concepto de paz en relación con la guerra, ni proponer una situación definitiva o permanente, ni siquiera como camino a seguir. Esto nos lleva a examinar someramente la lógica de la lucha a muerte. El segundo apartado se llama la lógica de la lucha a muerte entre el yo y el otro. De esto han hablado bastante estos días. Hegel concibe la identidad del sujeto que actúa a partir de una relación conflictiva y constitutiva con su otro. Si bien Hegel se refiere a esta relación en toda su obra, remite a la exposición que hizo en la Fenomenología del Espíritu sobre las relaciones de dominación y servidumbre. Esta identidad se predica tanto de los individuos como de los grupos sociales y estados. El punto de partida es la materialidad de un cuerpo humano consciente,
El punto de partida de la materialidad de un cuerpo humano consciente que actúa a partir de lo que apetece, aparece como deseable y que entonces tiende a cancelar a ese objeto de deseo al apropiárselo o consumirlo. Solo que el carácter efímero del consumo y goce de los objetos de deseo muestra que ese deseo solo se satisface en otro semejante a sí mismo, abriendo así la búsqueda del reconocimiento. Un individuo logra su identidad solo en cuanto que es algo reconocido, pues los individuos se reconocen como reconociéndose recíprocamente. Aquí hay una profunda comprensión de la lógica de la acción humana, individual y colectiva, que nos puede ayudar a captar la exposición de Hegel sobre la guerra. Dice Hegel, cada una de las autoconciencias ve a la otra hacer lo mismo que ella hace. Cada una hace ella misma lo que exige a la otra. Y por eso hace lo que hace también y únicamente en la medida en que la otra haga lo mismo. Una actividad unilateral será inútil porque lo que deba ocurrir solo puede llegar a ocurrir por medio de las dos. En el relato hegeliano se trata de dos individuos que entran en escena uno frente al otro, como seres vivos en la objetualidad de su corporeidad. Su movimiento como sujetos conscientes consiste en negar la realidad de toda objetualidad, incluyendo la propia existencia y la del otro, aniquilar todo ser inmediato, dice Hegel. De modo que tienden a exponer su vida frente a ese otro y a aniquilar la vida de ese otro. La exposición de la propia identidad es la lucha a muerte con ese otro que aparece como igual. Estos dos rivales tienen que entrar en esta lucha para afirmar su carácter reflexivo por encima de la vida misma, su propia identidad. Pues no hay nada en la autoconciencia que no fuera para ella un momento evanescente. Además, para poder ser reconocido, cada cual necesita arriesgar su vida. Obviamente, esta posición extrema no se puede sostener, ya que no hay autoconciencia sin vida, ni reconocimiento sin otro. Por tanto, esta relación dialéctica no se estabiliza, sino que genera lo que llama Hegel las relaciones de dominación y servidumbre, que vamos a encontrar en muchas variaciones en sus textos y en los sucesos históricos donde las formas de reconocimiento son claramente desiguales, signadas por expresiones históricas de la enajenación, inversión de roles y diversidad de conflictos históricos, de los cuales Hegel ve emerger el Estado como institución que canaliza esta conflictividad en formas de un nosotros ubicado espacial y temporalmente. Esta dialéctica de dominación y servidumbre sirve de motor teórico para comprender la generación de los procesos sociales y políticos de la historia. En el largo proceso de la formación, la Bildung, se van conformando las instituciones sociales y políticas que han culminado en el Estado de Derecho moderno. Este proceso es complejo, con diversas interacciones tanto entre las personas como entre estas y quienes detentan el poder. Dice McKay y Levin, a nivel microeconómico los individuos reconocen y hacen valer derechos unos contra otros por la posesión de sus propiedades. Los individuos particulares, estando en posesión de diferentes bienes y habilidades, participan en contratos e intercambios. Al hacerlo, reconocen la existencia unos de otros y los derechos de propiedad, estableciendo así la dinámica social básica. Esos compromisos intersubjetivos contribuyen a consolidar el orden de la dominación política dentro del cual ocurren, con lo que se aporta a construir identidades colectivas con prácticas reconocidas. En la perspectiva de las relaciones de dominación, su autoridad formaliza y hace cumplir el orden social que se va conformando entre las personas. Las relaciones de dominación transforman una masa informe en un nosotros bajo el poder propio del Estado. En esta dialéctica histórica, siempre sometida al cambio de las relaciones de dominación y servidumbre, se va generando ese nosotros a través de los hábitos compartidos, la formación y las creencias básicas comunes, que sostienen la institucionalidad del vivir juntos que configura a un pueblo en su diversidad. El Estado es un orden social integrado, conformado por una diversidad de elementos que lo constituyen, incluyendo las familias, los mercados, las clases, las organizaciones sociales. En su configuración moderna, está llamado a encontrar equilibrios entre todos los grupos e intereses de la vida social, a través de una división de poderes y de una constitución que garantice los derechos de los ciudadanos. En la perspectiva de 1820, Hegel no ve posibilidades a las articulaciones supranacionales como la Santa Alianza, que precisamente se constituyó en contra del Estado de Derecho y no como una asamblea republicana y pacifista que propuso Kant. Insiste en cambio en que cada Estado actúa frente a los demás como los individuos de la representación inicial de la lucha a muerte entre señorío y servidumbre. El tercer punto se llama guerra y contrato social. A lo que se opone la exposición lógica de la lucha a muerte entre sujetos actuantes al interior de la sociedad civil y entre los estados, es a la imaginación liberal según la cual los estados surgen de un contrato social.
Esto no puede tomarse en serio más que como una explicación teórica del orden estatal, pero nunca como un fenómeno histórico. Para Kant, se trata de la perspectiva que debe asumir cada sujeto de una comunidad política si ha de ser considerado como legislador autónomo para evaluar la legitimidad de la ley de una nación. Esta perspectiva funda entonces una constitución republicana como la condición más importante para una paz definitiva. En ella, la declaración de la guerra contra otro país ha de ser una decisión colectiva del consenso de los ciudadanos, pero como semejante disposición va en contra del propio interés, los ciudadanos no van a querer meterse en semejante empresa. Hegel considera que el consenso o el contrato no son el aspecto central de la comunidad política. Cuando se propone esta teoría se confunde la sociedad civil con el Estado. En la sociedad civil cada individuo busca su propio interés y encuentra instituciones para ello, pero el Estado vincula al ciudadano a partir de las relaciones dentro de las cuales se halla siempre en un nosotros, en el cual puede participar de forma activa. Así pues, los vínculos políticos no se reducen al consentimiento del propio interés, sino que trascienden los intereses particulares. Los seres humanos vivimos en instituciones políticas, entonces la perspectiva moral tendrá el sentido de preguntarse por la justicia de estas instituciones, ya sea en el sentido de que no excluyan de las posibilidades de vida a algunos o sencillamente de que no asesinen. En este sentido, tercera vez que lo repito aquí, en este sentido puede motivar las acciones de transformación que los ciudadanos puedan emprender al interior de las instituciones en las que viven. La guerra revela la existencia de estos intereses que van más allá de la particularidad, pues en ella todas las vidas, las libertades y derechos de los ciudadanos se subordinan para garantizar la autonomía del propio Estado como soberano frente a otros Estados. Entonces los derechos de los ciudadanos se trastocan en el deber de defender la independencia del Estado al cual pertenecen. De no hacerlo, corren el riesgo de perder sus propiedades, su manera de vivir y su misma vida. De este modo, la guerra no es completamente mala, ni tampoco es una simple contingencia de la historia, sino que contiene un aspecto ético, ya que revela que los ciudadanos viven en comunidades políticas en las que comparten una vida ética compleja. La guerra demuestra el artefacto producto del fantasioso contrato social, encaminado a garantizar la vida y la propiedad como sujetos individuales. A partir de separar la violencia de la vida política, para la perspectiva del contrato social es imposible comprender las dinámicas de la guerra. La idea de la paz perpetua en la que cada cual se preocupa solo de sí mismo, pero convive con los demás bajo una armonización trascendental de su ciudadanía cosmopolita, le parece a Hegel el anquilosamiento de esa subjetividad individual, pues se trata de un mundo habitado solo por individuos que buscan sus intereses en sus sociedades particulares, haciendo de esta búsqueda individual la regla universal. Ese es un mundo indeseable. La vida en común no se puede reducir a la búsqueda de la afirmación de la propiedad y de los propios propósitos, que son realidades finitas. La perseverancia en la afirmación de sí no es, a los ojos de Hegel, más que pura vanidad, dada nuestra mortalidad. La guerra revela la transitoriedad de las preocupaciones y los bienes temporales de los individuos, y para los ciudadanos liberales su obsesión por lo finito de sus intereses privados, de modo que es gracias a esta violencia que el individuo puede reconocer como suyo los intereses comunes. El cuarto punto se llama contingencia e idealidad. Como todo elemento propio del espíritu objetivo, todo el orden político está conformado en términos de finitud. No solo padece una permanente contradicción entre las realidades fácticas de los estados y las potencialidades de su concepto, sino que está lleno de contingencias que son de dos tipos. Las primeras provienen del orden económico, del mercado, que se conforma junto con el Estado de Derecho y se traduce en la imposibilidad de producir riqueza sin generar al mismo tiempo y al mismo proceso empobrecimiento, una especie de daño que hace una clase a otra. Esto no se puede resolver a punta de filantropía ni con acciones paternalistas del Estado, porque esto contradice el sentido de autorrespeto que hemos ganado en un universo de ciudadanos. Aunque, como veremos, esa ciudadanía se ve siempre amenazada por el atomismo bajo el cual vive y crece el mercado. Entre las soluciones que Hegel reconoce que se dan a estos problemas al interior de cada Estado, están las tendencias imperialistas y las guerras nacionalistas desatadas por el control de los recursos. Es decir, si bien la economía de mercado difiere, en principio, los conflictos al hacer disponibles una infinidad de bienes y servicios, también desata la lucha por controlar mercados y recursos para mantener su acelerado proceso de crecimiento. La guerra, como violencia organizada, busca resolver las contingencias económicas y lleva a los individuos de su atomismo a un todo nacional coherente. Esto sirve para unificar los componentes constituyentes del Estado frente a la deslegitimación y desestabilización que traen las contingencias internas. Hay una función lógica de esta comprensión de la guerra.
Los individuos dentro del mercado tienden a incrementar la anarquía como consecuencia de la búsqueda de su propio bienestar particular. Las instituciones del Estado sirven de contención a estas tendencias disgregadoras de los individuos, pero no logran reconocer al orden social como condición para su libertad particular. Además, al desatar la guerra, el Estado cohesiona a esos individuos dispersos en su perspectiva atómica, los saca de esas ilusiones de independencia y expone su idealidad. Entonces, es una referencia a la lógica cuando habla de la finitud y la idealidad. Es decir, su no ser más que un momento evanescente y pasajero de un proceso mayor que es el orden histórico. Entonces, el Estado moderno, constituido para defender y garantizar la vida y la libertad de los ciudadanos, solo puede afirmarse ante los otros estados reclamando el sacrificio de los bienes externos de los que goza la sociedad civil y, en caso extremo, de las vidas de los ciudadanos. En la guerra, el Estado expone el carácter finito de sus ciudadanos y los saca de su atomismo para llevarlos a formas extremas de cooperación por el bien colectivo, con lo cual logra afirmarse frente a otros estados. El efecto de la guerra es la cohesión interna, imposible sin un enemigo contra el cual se lucha a muerte. Esta cohesión no solo se logra en el momento del combate, sino que pasa a nutrir las narrativas compartidas a través del tiempo. Pero la guerra no se limita a realizarse entre estados fronterizos, pues toda la modernidad ha sido marcada por los procesos de colonización de los europeos por todo el planeta. La construcción de imperios modernos implicó guerras de conquista, con las cuales se conseguían recursos y se cautivaban consumidores. No solo eso, sino que la colonización forjó unas identidades nacionales con una fuerte idealización de sí y generó nuevas sociedades que han debido construirse a través de guerras de independencia, de las que pueden emerger nuevos estados. Los nuevos estados que han emergido a través de la guerra recuerdan que un pueblo, cita de Hegel, que un pueblo ante todo no es ningún estado, y el paso de una familia o de una horda, de un clan, de una multitud a una situación de un estado solo se logra por la lucha colectiva contra la ocupación o la opresión, por la lucha por la independencia. Aunque esto no es suficiente, sino que se necesita forjar lazos sociales suficientemente fuertes para cohesionar a los colectivos dispersos. Los afecta esta última reflexión a nosotros en Colombia, donde una larga experiencia de guerra civil no declarada ha ido consolidando un cierto Estado de Derecho y una forma económica con fuerte segregación, al tiempo que ha terminado con la vida de miles de personas y con formas de vida tradicionales. O sea, el Hegel no piensa el tema de las guerras civiles, ni de las guerras internas, ni de las luchas de guerrillas. Entonces aquí esto podríamos pensarlo un poco más, lo que implica lo que Hegel dice para nosotros. En segundo lugar, la segunda contingencia. La contingencia no solo afecta a los individuos y a los procesos de colonización, sino también a los estados. Ningún estado es perpetuo porque se trata de entidades sometidas al juicio de la historia, con el que exhiben su propia finitud, su pasar y dejar de existir. La guerra también revela que la vida política no tiene por objeto la preservación de la vida y la libertad de los individuos, sino el establecimiento de una comunidad ética. Es verdad que sin vida y sin libertad no hay comunidad posible, pero esta solo se puede edificar cuando los fines de los sujetos no son ellos mismos. La guerra pone a prueba el compromiso de la comunidad con su vida en común y con su libertad, que suele tratarse con indiferencia en épocas sin guerra. Hegel sostiene que la guerra, en cuanto a situaciones en la que la vanidad de los bienes y cosas temporales llega a ser algo serio, es aquí el momento en que la idealidad de lo particular adquiere su derecho y realidad efectiva. Tiene el significado más alto de que por ella, y él se cita a sí mismo en ese texto del Derecho de 1802, la salud ética de los pueblos se mantiene en su indiferencia frente a la consolidación de las determinaciones finitas, como el movimiento de los vientos preserva los lagos de la putrefacción, a la cual lo reduciría a una calma duradera, así como los pueblos se reducirían a una paz duradera e incluso perpetua. Si bien Hegel reconoce la posibilidad de que los estados particulares y la historia se unan en diversas formas de confederaciones para mediar entre sí, como eran en su época las diversas alianzas que se forjaron en Europa, o en el mejor sentido la propuesta de Kant de la paz perpetua, considera que todas esas confederaciones supraestatales son esencialmente relativas y limitadas. En medio de estas confederaciones o de la paz perpetua, que es por lo demás solo una idea filosófica, dice Hegel, cada estado se define de modo negativo frente a los demás, se mantiene como individuo y en la individualidad de esta continuidad esencialmente importante. Aunque se constituye una familia con diversos estados, esta unión en cuanto a individualidad tendrá una nueva oposición y generará un enemigo. Así que no hay un juez por encima de la seriedad de la historia que repite de manera incesante las guerras, a través de las cuales el único juez absoluto que siempre hace valer sus fueros contra lo particular es el espíritu en sí y por sí que se expone en la historia del mundo como lo universal y como el género efectivamente activo. Hegel también considera que no puede existir una entidad
por encima de los estados, pues incluso en el caso de la ley internacional, esta solo sería válida para un estado cuando es integrada a su constitución. Los estados se comportan frente a los demás como entes independientes que se someten a estipulaciones comunes, pero al mismo tiempo se colocan por encima de lo estipulado. Por tanto, esas relaciones siempre serán inestables y dependientes de la voluntad soberana de cada estado. Por otro lado, esas relaciones toman la naturaleza formal de los contratos, repitiendo la dialéctica entre una forma universal y una multiplicidad de contenidos, que no terminan nunca de ajustarse. Así, las leyes internacionales adquieren validez gracias a la voluntad particular de cada estado soberano, y nunca por una deseable e inexistente voluntad universal como la postulada por Kant. Por esto, los tratados y acuerdos internacionales permanecen en el deber ser, generando un intercambio de la relación conforme a los tratados y a la abolición de los mismos. Los conflictos internacionales se pueden tratar de resolver por la vía de la intermediación de una tercera parte, pero su efectividad de nuevo descansa en la voluntad de cada estado particular implicado. Una federación de estados basada en acuerdos se soportaría en cualquier clase de consideración que tuvieran estos para organizarse de esta manera, es decir, al depender de las voluntades particulares, seguiría afectada por la contingencia. En realidad, observa Hegel, las relaciones entre los estados no se rigen tanto por las leyes o tratados como por la búsqueda de su propio interés. Esto ocurre porque un estado es la totalidad concreta en que la ley se enfoca en la realidad del bienestar de sus ciudadanos, siendo esta su razón última. Pero la definición de ese bienestar por los intereses, situaciones y relaciones internacionales de los estados. Es de esos propios intereses que actúan los estados para definir la guerra, pues argumentan que otro ha injuriado o amenazado su bienestar para declarar la guerra. De este modo, la validez de los pactos internacionales reside en si ellos concuerdan con los intereses de los estados particulares. Así, las razones para ir a la guerra siempre tienden a esta arbitrariedad. Cada estado define de sus propios y complejos intereses cuándo ha sido injuriado o amenazado potencialmente por otro. Esas interpretaciones de las injurias siempre son arbitrarias y contingentes. Hegel mantiene la comprensión de que las relaciones entre estados son como las que se dan entre los individuos de la representación de la lucha a muerte previa a vivir en comunidades propiamente humanas guardando las proporciones. Se trata de conflictos por el reconocimiento y el honor, en que cada lado se siente vulnerado, desatando las acciones simétricas que conocemos como guerra. Tales prejuicios, más que reales, son representaciones de peligros amenazantes, con los que se hace toda clase de conjeturas sobre cómo las intenciones de otro estado amenazan el propio bienestar. Los intereses sean amenazados y el arbitraje no tiene éxito, los estados resuelven los conflictos a través de la guerra, que es la situación de ausencia de derecho, de violencia y contingencia. Además de este eco a la lucha a muerte, Hegel considera que la guerra es un instrumento esencial para generar la cohesión social. El lazo entre los individuos y estos con el Estado no se garantiza solo por el bienestar, sino que siempre es el temor a la muerte lo que opera como vínculo. Ya para finalizar, casi una salida, no moral a la guerra, preguntan. Hegel no es un filósofo que solo encuentra una legitimación racional a la guerra. La expone obedeciendo a la lógica de la finitud que cobija a todo el mundo objetivo humano para mostrar su carácter paradójico e irresoluble, pues el Estado, cuyo objeto es la defensa de la vida y las libertades de los ciudadanos, no tiene otra forma de defenderse que reclamando esas libertades y esas vidas. Esto explica una cierta perspectiva moral de Hegel sobre la guerra, ya que encuentra varias limitaciones en la filosofía del derecho, ya que esta encuentra varias limitaciones en la filosofía del derecho de Hegel. La primera es que el aparato militar está supeditado al poder civil, de modo que declarar la guerra es un asunto político. La segunda, para poder salvaguardar la vida de la mayoría de la población, los estados posteriores a la Revolución Francesa han introducido el servicio militar. Esto es otro aspecto que va en contravía de la propuesta de la paz perpetua de Kant, para que se deberían abolir los ejércitos, pero como ya señalamos. Los militares realizan el sacrificio de sus vidas por la defensa del interés común. Esa defensa del Estado es un deber general, ya que la existencia y bienestar de sus ciudadanos solo es posible en ese Estado. Pero los militares suelen ser quienes se sacrifican, excepto cuando se debe amenazar la supervivencia misma del Estado, caso en el cual el deber llama a todos los ciudadanos a su defensa. El sentido ético de la existencia de los militares es que son ellos quienes provienen de la guerra, que la guerra escale a los extremos, en una guerra total, que no respeten ni las instituciones públicas ni a la población no combatiente y que sea algo temporal esa guerra. Además, los militares tienen como fin la defensa del Estado como valor central de la vida común y no sus intereses particulares. Pero lo militar mismo es un entretejido de contradicciones. Defender la soberanía del Estado a costa de la entrega de la propia vida implica, cita de Hegel,
la enajenación misma, pero como existencia de la libertad. La suprema autonomía del ser para sí, cuya existencia está a la vez en lo mecánico de un orden externo y el servicio, total obediencia, abandono del opinar y razonar propios, por tanto, ausencia del propio espíritu y la más intensiva y amplia presencia instantánea del espíritu y de la decisión. El actuar más hostil y por tanto más personal contra los individuos desde una disposición de ánimo completamente indiferente, incluso buena, frente a ellos como individuos. En el arriesgar la vida del militar se une lo carente de sentido, que no tiene ninguna determinación ni valor, con la defensa de la comunidad ética a la que se pertenece, que confiere significación a este sacrificio. Hegel expresa su conciencia del cambio que ha experimentado la guerra después de la revolución. Ya no se trata de una lucha entre personas, sino entre mecanismos. Los combates modernos se dan entre totalidades hostiles. Nuestras guerras ya nada tienen que ver con los sueños u odios personales, sino que se trata de sacrificios ofrecidos a mecanismos totalizantes en personales carentes de sentido. Pero Hegel piensa que la guerra en todo caso se puede regir por reglas, porque, dice Hegel, en la guerra misma la guerra está determinada como algo que debe ser transitorio. Ella mantiene, por tanto, la determinación del derecho de gentes por la que se mantiene la posibilidad de la paz. Así, por ejemplo, los embajadores son respetados y en general que no se dirija contra las instituciones internas y la pacífica vida privada y familiar ni contra las personas privadas. En esto podemos reconocer algo de lo que se llama hoy en día humanización de la guerra y de su fin a través de tratados de paz. Aunque siguiendo Smith sitúa a Hegel como el último pensador de la guerra clásica, prefiero situarlo como un pensador bisagra porque contempla el mundo de la guerra clásica previa a Napoleón y experimenta el temor por la guerra total. Se trata de una prevención contra la guerra total vivida por el mismo Hegel en la batalla de Jena, en la que el ejército napoleónico, formado a través del servicio militar obligatorio, que implicaba la movilización total de los varones, venció al ejército prusiano e implicó a la población en las consecuencias de esta derrota. Estas limitaciones a la guerra que Hegel ha encontrado inevitablemente entrelazadas con la historia no se basan en posiciones morales como en el texto de Kant, ni en una noción de humanidad a la que se dé respeto, sino tanto en su experiencia en las guerras napoleónicas como en su posición frente al perdón y la reconciliación. La elección de la guerra de vida en carne propia fue clara. Debe garantizarse la inmunidad de los no combatientes. Las mismas leyes de la guerra que pide Hegel las ha visto destruidas por las guerras napoleónicas y hoy siguen siendo un aspecto cuya infracción permanente nos agobia. Hegel no argumenta razones morales como lo hace Kant, que no va a haber guerra. En su perspectiva de fenomenólogo que contempla el mundo, advierte un sentido metafísico de las armas. A mayor avance en las tecnologías militares, mayor temor a la destrucción a través de la guerra total. Por otro lado, su posición de dejar abierta la posibilidad a la paz está en coherencia con su comprensión de la historia en clave de su propia preocupación por el perdón y la reconciliación. En efecto, en el pasaje de la fenomenología sobre el perdón, Hegel recoge la reflexión de la teología cristiana sobre la liberación de la ley por la fe. Si la moral es un producto del cultivo de lo cristiano, la guerra no tiene la última palabra sobre lo que podemos llegar a ser. Más que sujetos morales o simples ciudadanos, la muerte de Dios nos abrió el camino para aprender a ser perdonados gratuitamente, experiencia en la cual, dice Hegel en la fenomenología, el sí que reconcilia, en el que ambos yoes se deshacen de su existencia contrapuesta, es la existencia del yo extendido a la duplicidad, que permanece igual así en ella, y que en su exteriorización y contrarios perfectos tiene certeza de sí mismo. Y dice en el guión, es el Dios apareciendo en medio de ellos que se sabe como el puro saber. Así que la vida en el espíritu es una vida sin acusar ni ser acusado, como ocurre en esa dialéctica del alma bella, el mal y su perdón, y que se gana la experiencia de ser perdonado. Es la reconciliación con nuestra propia contingencia, que es como la contingencia del otro, la experiencia de ser amados y redimidos por el amor, lo que supera la ley moral y la actitud de amistad permanente entre individuos como posibilidad que permanece abierta. Como Coda de los cánones de las actuales ciencias sociales, aunque se hagan esfuerzos, se trata de una comprensión filosófica del Estado y de la historia. Entra en contracorriente con las consideraciones meramente descriptivas y también con el énfasis extremo en la pura diferencia, que renuncia a reconocer las interconexiones de lo real. Tampoco se trata de un texto que se limite a coleccionar hechos para proponer predicciones. Lo dice el mismo Hegel en la introducción a los fundamentos de la filosofía del derecho, que este libro necesita ser comprendido desde la ciencia de la lógica, es decir, desde sus fundamentos racionales propiamente metafísicos. Hasta ahí. Muy bien, muchísimas gracias Roberto
por tu conferencia. Me parece un texto súper interesante. Tendremos un tiempo para preguntas. ¿Tenemos de pronto alguien que quisiera participar con una pregunta o comentario al texto de Roberto? Recuerden pedir la mano en el chat porque los micrófonos están desactivados. Ronald tiene una pregunta. Si Gracias. quiere, perfecto. Sí, doctor Roberto, lo que pasa es que la perspectiva que usted está planteando, tanto lobo, y un poco, digamos, negativa. Estoy pensando aquí también en la conferencia de la doctora Soledad de qué días, en donde se hablaba del amor como una manifestación negativa, y aquí pareciera que el Estado resulta ser totalmente insuficiente desde la perspectiva de Hegel para contener la violencia en general, la violencia tanto interna a un Estado como la guerra en general. Creo que Hegel está pensando en la guerra a nivel internacional, no conflicto interno. Pero pues con la coda que usted acaba de plantear me resulta más difícil de comprender a Hegel, porque pareciera que la perspectiva hegeliana no nos sirve para comprender hoy en día los fenómenos de la guerra internacional, el conflicto, los desplazamientos, las migraciones, y yo creo que deberíamos derivar algún tipo de conclusión más positiva de esta perspectiva hegeliana. No sé, ¿usted qué? El apartado 5 está tratando de ser positivo, digamos, de mostrar los elementos que usualmente se ve a Hegel como un filósofo de la guerra, la forma en que se lo lee tradicionalmente, tanto en filosofía como en ciencia política, lo leen como filósofos de la guerra. Entonces, y sobre eso hay un poco de textos que lo ponen como filósofos de la guerra, por esta interpretación que él hace de la guerra, digamos, que le encuentra un sentido ético y un sentido lógico. Entonces, eso molesta mucho porque pareciera estar justificando la violencia. Entonces, sin embargo, si uno lee a Hegel con cuidado, pues siempre aparece como esa limitación a la guerra por otro lado, ¿no? Digamos, uno puede entenderlo de Antígona, lástima que se fue Ruth, pero uno puede entenderlo de Antígona perdón, apago esto. Uno puede entender el texto de Antígona como la importancia que le da Hegel a un texto muy antiguo y a una figura muy antigua que la rescata y la pone, digamos, ocupa una parte muy importante de la fenomenología, pero haciendo memoria de un muerto, ¿no? Haciendo memoria, no solamente recuperando el texto trágico, sino que él reconstruye la vida, arma todo el entramado de la eticidad y desbarata todo eso y pone la figura de Antígona ahí como una figura central, digamos, en cantidades de páginas es la figura fundamental de la fenomenología, ¿no? A pesar de que feministas digan que Hegel pues, se fue a favor de Creonte, eso no es verdad, ahí la figura que destaca es Antígona. También podría pensar uno ese juicio que hace Hegel que es un juicio, ¿no? Porque es que usa no me acuerdo las palabras exactas, en la guillotina, pues que en la guillotina cortan cabezas como cortando coles o nabos, no sé cómo sea la palabra exacta. Después de mostrar que la razón se enloquece, la razón ilustrada en la pelea con la fe se enloquece y acaba en esta cosa, la voluntad general, que es absolutamente intolerante y tiene que cortar cabezas, ¿no? Y él tiene esa prevención con esa violencia de los fanatismos radicales, por eso le gasta tiempo a las obras de Chile, repite la Revolución de Chile ahí permanentemente, como la gente que tiene esos ideales maravillosos acaba siendo terrible, acaba asesinando gente por ideales muy buenos. Y finalmente, en este texto del saber absoluto, pues está esta cosita del perdón, pero él ha hablado antes en la religión del hombre divino, ¿no? Donde lo crucificamos y donde Dios ha muerto. Entonces aquí lo que hago es unir ese Dios ha muerto de Hegel con el texto del perdón, porque aquí Dios vuelve a aparecer, ¿no? Es el sí, en ese sí que se dan los dos que se perdonan, se abre la posibilidad, digamos, en la posibilidad del perdón, que no es un perdón, porque la gente, yo lo digo porque la gente solamente entiende reconocimiento como cuando uno dice, no, al juez Ronald lo nombraron magistrado, es un reconocimiento a su labor como juez, es el mejor juez del país. Ronald efectivamente el año pasado se ganó el reconocimiento al mejor juez del país. Y decimos reconocimiento en ese sentido, ¿no? Como alabar a la persona por su labor,
por sus acciones, reconocer los méritos tan positivos que tiene la persona. En Hegel, este reconocimiento, acá en el texto del perdón, tiene que ver con la contingencia, con que la imposibilidad de no pecar y el asumirse como pecadores, porque es que hay un debate muy largo digamos, de las posiciones morales sobre si se puede. Acá le reclaman la otra que perdone y la otra no quiere, está en la soberbia, hasta que se bajan. Es muy parecido a la película de Berman, de El huevo de la serpiente, en la secuencia que la mujer, que hace Lee Bullman, va y le pide perdón al cura protestante. El cura dice, le cuenta del dolor que tiene, que necesita oírla, y entonces él se impresiona mucho, le dice que se arrodillen y se piden perdón los dos. Entonces, me parece a mí que eso es lo más cercano, digamos, en el cine, en el mundo contemporáneo, a lo que Hegel entiende ahí por el perdón. Entonces, con ese perdón abierto donde Dios acontece, me parece que la historia está abierta. La historia de Hegel no está cerrada a la violencia, sino lo que la violencia reconoce es que los estados son pasajeros, que las instituciones humanas pasan, que los personajes históricos pasan. Eso es lo que se reconoce. Y que nosotros en la guerra lo que aparece como el valor mayor de la comunidad sobre la vida personal y sobre los sentidos personales. Pero cuando se habla del perdón, no es que Hegel esté diciendo que ya estamos reconciliados a priori, no hay una reconciliación a priori, sino que está abierta la posibilidad de reconciliación. Entonces me parece que esto es bastante interesante. Conté lo de Antígona y cuento estas tres cosas de la fenomenología porque me parece que uno puede con Hegel hacer un trabajo de memoria, en que, por ejemplo, Rebeca Comey ha insistido, ¿no? En el texto sobre el duelo, Rebeca Comey trabaja el tema de cómo es importante en la fenomenología el tema del duelo, y hay un duelo en estos personajes, en estas historias que están contando ahí. Entonces uno puede leer la fenomenología como, no solamente como lo que Hegel recoge de historia importante para entender su época, sino una memoria que rescata unas figuras perdidas en la historia. Que las figuras notables sean esas tres: Antígona, los descabezados y el crucificado, que luego aparece perdonando, aparece existiendo en el perdón. Eso es muy notable, porque entonces uno dice, aquí Hegel nos da herramientas para trabajar una forma de hacer memoria. Y yo creo que tanto el grupo nuestro de investigación como lo que han hecho en los Andes y en la Nacional, las compañeras en particular filósofas, es un trabajo de hacer memoria muy inspirado en la filosofía hegeliana. Yo no creo que estemos aquí negándonos a esas cosas, ¿no? Entonces, nosotros empleamos a Hegel para pensar una realidad que no es la de Hegel, en un contexto que no es el de Hegel, pero estamos empleando esas herramientas, lecturas de Hegel contemporáneas para poder hacer una lectura también en nuestra realidad. Creo que eso es lo que hacemos tanto el grupo nuestro como los grupos de la Nacional y de los Andes, ¿no? María Rosario esta semana está de trasteo porque se va a otra universidad. Entonces esta semana está aquí en Bogotá, está de viaje con su esposo, su niño, visitando a su familia, trasteándose de ciudad. Entonces no, pero la idea es que María Rosario pudiera estar acá, que ella también está centrada en estos temas y hubiera contestado por ahí. Entonces, pero claro, si uno se queda solamente en la idea de la guerra y no mira más allá, la cosa es lúgubre, ¿no? También me parece que hay otra cosa que hay que evitar, es que en algunas referencias la gente entiende que Hegel dice que se alcanzó un estado universal. Entonces, pues cuando uno lee el texto en alemán o en las versiones en español que tenemos, yo no lo veo aparecer. Lo que sí dice es que, digamos, llegamos al Estado de Derecho como la configuración moderna del Estado, y que eso se ha expandido, ¿no? Pero no está pensando en el sentido de Kant, que avanzamos a un tipo de Estado que es la república, ¿no? Así sea plebeya, lo que sea república. Entonces, esa metafísica, la república plebeya o no plebeya, pues es una metafísica. Aquí no hay nada de eso, aquí hay un reconocimiento a esa realidad que está marcada por la finitud de las instituciones, por no tener un futuro claro, aunque está abierto a lo que hagamos los seres humanos. El futuro está en manos de nosotros, en la decisión nuestra, el que ese futuro sea hacia más violencia y destrucción y sea totalmente inviable, o sea un futuro viable y distinto. No sé si contesté, Ronald. Ronald. Aló, ya, es que estaba desactivado el audio. Sí, en la medida en que la apuesta sería una apuesta por la memoria y por una filosofía
del amor, pues por lo menos a partir del perdón. La respuesta es correcta, solo que en efecto, como usted dice, Hegel estaría más fácilmente utilizable para una perspectiva de la guerra internacional. No sé si mi lectura sea errada, pero pues la apuesta del grupo de investigación me parece más interesante desde el punto de vista del trabajo de la memoria y la reivindicación del personaje o del sujeto que no ha sido debidamente integrado a las narrativas nacionales, como sería el caso de los migrantes. Pero creo que en este punto Hegel es un poco, o la lectura que se hace sobre Hegel es un poco ambigua. Sí, pero tiene que ver con esa, digamos, con esa figura, esa forma realista de Hegel de pensar el presente, comprender el presente, entonces hacer una comprensión de la guerra como una dinámica de la historia sin el juicio moral de entrada de que la guerra es mala, ¿no? La guerra ha sido parte, Kant lo dice, ¿no? Kant cuando mira la historia, Kant mismo dice que la historia ha estado construida por la violencia. Lo que pasa es que se horroriza, entonces propone que eso tiene que acabarse y propone una cantidad de reglas morales, cosa que Hegel no hace. Hegel sí propone que las guerras se pueden limitar si aparecen esa cantidad de, como digamos, lo que podemos hacer no es tanto proponer una utopía de la paz perpetua, sino tratar de reducir la violencia de las guerras concretas a través de sus mecanismos de humanización de la guerra, de control de la guerra, protección de la población civil, cosas de ese estilo. Que en eso Hegel es bastante más actual que Kant, porque Kant lo que le hace mucho el juicio de la guerra es mala, y entonces uno se opone a la guerra radicalmente y ya, en cambio propone mecanismos para que uno desescale la violencia. Me parece a mí en ese sentido bastante más utilizable que Kant. Yo no sé por qué es que la gente lee tanto a Kant, no, debe ser que es más fácil que leer a Hegel, pero efectivamente yo creo que la formación en ética y en política, por lo menos aquí en Colombia, todo eso es Kant, el kantismo puro. Yo sé que no se puede entender a Hegel sin Kant, pero creo que hace mucha falta en la formación ética y política que la gente también tenga un Hegel y que tenga una comprensión pues un poco bajada de ese moralismo tan fuerte del kantismo. Gracias, Ronald. Bueno, muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta del profesor Carlos Rendón. Profesor Carlos, puede abrir su micrófono y prender la cámara. Listo, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, Roberto, yo por problemas de comunicación no pude escuchar mucho tu conferencia, pero creo que cogí, dicho con Kant, si no cogí la letra, sí cogí el espíritu de lo que estabas diciendo. Entonces, si me das licencia para preguntar, sin haberte escuchado todo, un 100%, pregunto, si no, me quedo callado. Sí, tranquilo, pregunta. Bueno, mi pregunta... Ahí está Fernando conectado. Yo creo que esto es como una pequeña, pues, crítica que me atrevo a hacer, y no sé, pues, si está dentro del contexto de lo que tú dices. Me parece que no se trata de ver a Hegel si toma, por ejemplo, parte por Creonte o por Antígona. Eso me parece a mí que esa discusión, cuando uno lee lo que es esa ontología espinosista que hay como un remanente en la filosofía política de Hegel, se da cuenta de lo que Hegel dice, que el individuo es un momento de la sustancia ética. Entonces Hegel es consecuente con el hecho de que el individuo es un momento de la sustancia ética. Hegel repite ese juicio, que lo dice en el fundamento del derecho natural, repite en la fenomenología y lo repite en la filosofía del derecho. Hay una ontología que juega un papel muy importante en la filosofía política de Hegel, conforme a la cual hay una relación del individuo con el Estado en términos de sustancia accidente. Eso lo dice Hegel. Y aquí viene mi pregunta. Hegel siempre justificó esa sustancialidad del Estado en el sentido negativo, porque hay una sustancialidad positiva en Hegel, pero esa sustancialidad del Estado que se autoafirma frente al individuo sin importarle, porque Hegel dice al Estado no tiene por qué importar el juicio del singular, y por ahí Hegel hace los análisis de la eticidad griega y la eticidad moderna. Ahí comienza a perfilarse, me parece a mí, parte de la concepción hegeliana de la guerra y parte de la concepción hegeliana del derecho internacional. A mí me llama mucho la atención, Roberto, que Hegel se cite a sí mismo en el parágrafo 324 de la filosofía del derecho. Me llama la atención que Hegel cite un texto de juventud de él, el famoso sobre las diferentes maneras de tratar científicamente el derecho natural, texto respecto del cual los filósofos más versados sobre Hegel, como
Hans Friedrich Fulda dice que es el texto más difícil de Hegel por sobre la lógica. Escucha, es más difícil que la lógica. En ese texto donde Hegel critica toda la fundamentación kantiana, fichteana y hobbesiana del derecho natural, Hegel dice que la guerra conserva la salud ética de los pueblos y que así como los lagos y los mares sin viento se pudren y mueren por causa, ¿cierto?, de esta inercia en la que caen así los pueblos, si no hay guerra, caen en una inercia ética, ¿cierto?, y perecen por falta de ese elemento que es la guerra. Esas palabras son muy importantes porque Hegel se cita a sí mismo. Mira, a mí me impresiona mucho que Hegel se cite a sí mismo casi 30 años después, porque muchos dicen que Hegel no creyó en textos de juventud. Ahí está la prueba, y no es el primer texto de juventud que Hegel se cita. Entonces, esta reiteración de Hegel de la guerra, me parece a mí que habría que mirarla así, no sé cómo lo ves tú, en relación con lo que son las limitaciones de una política del reconocimiento. Porque no es que Hegel aplauda la guerra por sí, yo creo que esa discusión no tendría tanto sentido, sino ¿cuándo surge la guerra? ¿En qué momento? Y Hegel parece dar a entender que la guerra surge en el momento en que el reconocimiento falla. Y habría que mirar si la estructura del reconocimiento entre los estados corresponde a la estructura del reconocimiento entre individuos. Por eso es que Hegel, despidiéndose de los ideales de la paz perpetua y todo, no porque le haga apologías a la guerra, ni mucho menos, sino porque entiende que los estados muchas veces acuden al derecho para expoliarse entre sí y para subyugar a los más débiles. Entonces Hegel pone el elemento de la guerra como una especie de necesidad última o la triste necesidad, lo llega a decir en otro texto, la filosofía del derecho, para solucionar los conflictos. A lo que apunto es, ¿cómo ves tú esa tensión entre guerra y reconocimiento? Porque en las últimas páginas Hegel establece esa relación e insiste en ella. Y es muy interesante cómo Hegel plantea la crisis de las relaciones internacionales como una crisis de no reconocimiento entre los estados. Y por eso él no cree que asuntos como lo que ya de día llamaríamos la ONU o Confederación de Estados resuelvan esos problemas entre los estados, porque Hegel habla de espíritus de los pueblos, es decir, de identidades particulares que se relacionan reflexivamente con sus diferencias. Y entra en tensión el concepto de reconocimiento con el concepto de la guerra. Yo no quiero decir que Hegel sea filósofo de la guerra, eso es una distinción que Hegel es filósofo de la guerra y Kant es filósofo de la paz, no. Pero en Hegel sí hay una crisis del reconocimiento que se soluciona no por el derecho, sino por la guerra. ¿Cómo ves tú esa tensión, Roberto? Sí, lo primero es que lo que yo cité a Antígona por una pregunta que me hizo Ronald, pero no porque yo haya tratado a Antígona aquí en el texto. Yo hablo de lo que Hegel dice de la guerra en la filosofía del derecho. Lo primero. Lo segundo, yo dije en el texto lo que tú dijiste, pues que Hegel muestra que el Estado a través de la guerra lo que hace es afirmar esa finitud de los individuos, esa es la función lógica de la guerra. Por eso la referencia al parágrafo de la ciencia de la lógica de la finitud. Y también hice la explicación de la guerra a partir de la lucha amo y esclavo, la lucha de servidumbre y dominación. Entonces, esa es la estructura del texto tal cual. Entonces, claro, Hegel la hace así y efectivamente ese es el problema. Entonces, lo que no queda claro es, digamos, Hegel no está pensando un poco como en Habermas, como si dijera, entendemos que el ser absoluto se puede traducir en política en términos de una comunidad de habla, de puro entendimiento entre los estados. Yo creo que no. Eso no es la idea, esa es la versión de Habermas, pero yo no creo que esa es la idea de Hegel, ¿no? Sino que hay siempre, porque él insiste que esa lucha amo-esclavo, esa lucha del reconocimiento está presente en toda la historia. Entonces, lo que pasa es que las historias van cambiando y recordemos que en la filosofía de la historia, en las lecciones de la filosofía de la historia, pues se da cuenta que los imperios van pasando, ¿no? Y el imperio parece que se está moviendo hacia América, y se movió hacia América, ¿no? Entonces uno no sabe ahí, digamos, Hegel es muy consciente de esa finitud y ese carácter pasajero de los estados, porque además en Europa lo tienen clarísimo, ¿no? Pasamos de España a Francia, a Inglaterra, rapidísimo, ¿no? Y los alemanes ahí en la mitad. Entonces, él tiene conciencia de ese carácter pasajero y de las relaciones de dominación permanentes entre los estados. Son relaciones de fuerza, de dominio, de imperio. Entonces, no son relaciones de pura hermandad, de armonía. Eso a Hegel le parece irreal. Eso. Yo creo que es irreal. Nosotros lo vivimos aquí. El otro día me preguntaba un amigo gringo,
profesora ya me preguntaba cómo estaba mal el COVID. Le dije, no, es que aquí tenemos un gobierno que hace lo mismo que hace el gobierno allá porque la estructura de dominación, esto es una colonia allá y depende, y repetimos todo lo que hacen allá, entonces no tenemos mucha diferencia. Entonces, ¿no? Si allá no se cuidan, aquí tampoco. Si allá se cuidaran, aquí nos cuidaríamos. Entonces, pero eso es una estructura de dominación. Entonces, yo creo que Hegel está viendo la historia en esos términos de amo-esclavo en el largo plazo y por lo tanto en la posibilidad de invertir, dar vueltas, modificar esas relaciones de poderío. Y lo que le parece es que eso no se estabiliza y efectivamente la cita, que yo también la leí, la cita del texto de 1802, pues la paz perpetua es como un lago putrefacto, eso no tiene, la quietud, eso es contrario a la vida, ¿no? Entonces ahí no hay como mucho que defender. Pero sí está la posibilidad que Hegel ve, lo que me interesa a mí es destacar que Hegel, teniendo una visión bastante realista de la guerra, también tiene una visión en que ve posibilidades de reducir la guerra, ¿no? Que yo creo que eso tiene que ver con su posición teológica y su posición de casi pastor, con su creencia luterana en que sí hay una tendencia a la reconciliación, que aunque no la jala como ya estamos reconciliados a priori, sí tenemos una posibilidad abierta. Lo que pasa es que la decisión, lo acabo de decir, la decisión depende de nosotros, es la autoconciencia las que mueven ese espíritu, no hay nadie más ahí jalando la historia, no está predeterminada para ningún lado, ¿no? Sino que nosotros tenemos la posibilidad de acabar todo ya o de ir para un lado un poco más razonable. Entonces, eso es lo que me interesaba decir, que no hay una figura como en Kant de vamos hacia un fin moral determinado, sino que reconociendo el papel de la guerra también está la apertura a las reducciones de esa violencia, que él las ve ahí, las pone en el texto. La mediación, los embajadores, el defender a la población civil, atender a los heridos, no sé qué. Además suena muy parecido a la experiencia de ellos en Jena, con la batalla de Jena, que les tocó atender a los heridos ahí en la ciudad y pues que él cuenta lo que pasó con su libro, ¿no? Entonces, con la fenomenología. Entonces, claro, es la experiencia, él vive una guerra terrible, una batalla terrible, también debe estar sonando ahí detrás de ver que no se puede tener, digamos, que las guerras totales, de arrasamiento total, son muy peligrosas, ¿no? Y en eso Hegel ve una cosa que ya aparece con Napoleón, que es la guerra total, la movilización total de los soldados, los marselleses invadiendo Europa y todos movilizados, y la guerra total, que es diferente a la guerra antigua, que eran unos pequeños ejércitos con unas normas bastante particulares, eso se rompió con Napoleón, entonces él ve esa movilización total y por eso la guerra es una cosa mecánica, entonces también está un poco, digamos, yo creo que está advirtiendo la dimensión de la guerra totalizante en la que nosotros entramos, nosotros somos parte de esa época, las guerras totalizantes, de la guerra de arrasar con todo, y con la posibilidad de destrucción total en la que estamos nosotros, pues él ve ahí con cierto temor esa guerra, ¿no? Me parece a mí que eso se expresa en esas citas que pone él de poner límites, poner reglas humanitarias, poner embajadores, la guerra tiene que terminar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece que ahí tiene, digamos, la figura de Hegel siempre es bastante más paradójico de lo que uno quisiera, ¿no? No es un filósofo como le gusta a los kantianos que van en una sola dirección, sino que muestra que la realidad tiene muchas más grises, muchas más luces y sombras de las que uno quisiera. Creo que el texto se mueve en esa dimensión, ¿no? Por eso es que el texto no es optimista, porque yo creo que uno mirando las guerras como surgen, pues no es que pueda decir optimista, no vamos hacia la paz perpetua, eso es una llamada pues moral, pero no es una cosa de la realidad. Entonces, muchas gracias, Carlos. Te estaba diciendo que Fernando Cardona está ahí, que tú querías preguntar ayer por él para saludarlo. Fernando Cardona está ahí conectado también. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Pero Roberto. no sé, puse la pregunta si podía agregar algo o me autocensuro. Dale. Profesor, no, perfecto. Profesor, adelante. Sí, hola Fernando, me place verte. Hola, ¿cómo andas? Bien, bien. Bien. Sigue. Bueno, Roberto, voy a hacerte la noche un poquito más amarga de lo que esperabas, porque el tema que estás tocando es bien, digamos, inquietante, pero entonces, a ver, es cierto pues que en Hegel no hay como un telos hacia el que se marche, así como sería la paz perpetua en términos de su filosofía de la filosofía de la historia kantiana, inclusive de una filosofía moral, porque Kant sí apunta que concibe la esperanza de que marchamos hacia algo mejor. Fernando, ¿me estás escuchando? Sí. Roberto. Sí, señor. Bueno, pero no hay que perder de vista que en Hegel sí hay una pretensión de que la historia tenga un fin
en el sentido de que se dirige hacia algo, y en la búsqueda de ese algo la razón debe jugarse a sí misma en el ámbito de lo finito, y ese fin es la libertad. Entonces, la analogía que yo haría, ¿cierto? Guardando nociones conceptuales, es que la perfección moral es a Kant, lo que la búsqueda de la libertad y la realización de la libertad es a Hegel. Para Hegel, si se me permite la expresión, el telos de la historia es la realización de la libertad. Entre otras cosas, porque como tú muy bien sabes, Hegel concibe la historia como la profundización del espíritu en la conciencia de la libertad. Y cuando él habla de esas cuestiones relacionadas con reconocimiento, guerra, derecho, lo que está en el fondo de esa reflexión siempre es el eterno problema de Hegel, una humanidad libre. Por eso hay quienes plantean la siguiente tesis. Para Hegel, hasta donde no esté realizada la historia de la humanidad como humanidad libre, seguirá presentándose la historia. Plantean eso en esos términos paradójicos. Entonces yo te quiero preguntar si no habría necesidad de replantear la tesis de que en Hegel no hay un fin hacia, sino que, como dices tú, Hegel habla de diversas posibilidades. Si te interpretarían, yo me aparto de esta interpretación, porque eso es como querer salvar las apariencias. Hegel sí apunta a un fin único, y ese fin único tiene nombre propio en Hegel, la conciencia de la libertad, el ahondamiento del espíritu en esa conciencia. Y el progreso de la historia, progreso que es cierto, no es lineal, no es una historia feliz, apunta hacia ese telos. ¿Tú qué piensas de eso, Roberto? Sí, me hiciste pensar en Zizek. Porque yo entiendo que en la lógica, en particular, si uno mira la lógica, uno tendría que pensar que esa estructura de la lógica tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro. Entonces, bueno, pero si Hegel se la ha pasado diciendo que no va a hablar del futuro, ¿no? Entonces, la racionalidad de la realidad, incluyendo si fuera la propia racionalidad, digamos, como la mente de Dios antes de crear el mundo, no está exenta de que nosotros decidamos tirarnos al mundo. Nosotros podemos decidir acabar el mundo facilito, digamos. De hecho, lo estamos acabando, ¿no? Por contaminación, por daño ambiental, por daño a los ecosistemas. Entonces, el mundo está muy al borde de ser inviable por acción de los seres humanos, no porque no haya un Dios que nos proteja, una lógica de la realidad, sino por la propia decisión y por la propia estructura de la libertad, que es la de la autodeterminación. Nosotros nos estamos autodeterminando a través de la aniquilación. Eso somos nosotros, los que estamos decidiendo aniquilarnos somos nosotros, nadie nos impone eso. Yo entiendo que cuando Hegel dice el telos de la historia de la libertad es que si uno se para en el presente y mira para atrás, entonces uno puede hacer esa historia reconstructiva y decir, parado aquí en 1820, yo miro la historia como caminando hacia la libertad. Y además tengo una serie de motivos metafísicos en la lógica, de motivos cristianos por la concepción teológica y su posición frente al cristianismo como fuente de la libertad. Pero esa libertad hegeliana no es una determinación del futuro, es determinación del futuro en el sentido de que nos determinamos para hacer lo que nosotros estamos haciendo. Si nos destruimos, somos nosotros los que nos destruimos, ¿no? No hay ningún destino que nos mande a destruirnos, ni ningún Dios que nos mande a destruirnos. Nuestra decisión es la de acabar el planeta. Claramente, hemos tomado todas las decisiones para acabar con el planeta y lo estamos haciendo con mucha decisión y muy bien. Entonces, es decisión de la libertad humana. Entonces, ahí... Pero yo no entendería que ese telos vaya a un futuro, sino que ese telos es la forma de recoger el pasado, ¿no? Miramos la estructura, lo que ha sido hasta ahora, entendemos que ha sido la libertad. Y esa libertad también determina lo que estamos haciendo ahora, incluyendo la propia destrucción, ¿no? Donde por eso Hegel abre esas posibilidades es que la reconciliación y el perdón están como posibilidades abiertas. Digamos, en términos cristianos, la salvación de Dios está abierta como oferta. Nosotros decimos rechazarla, pero somos nosotros, no es la estructura de Dios. ¿Sí? Robert, Fernando Cardona estaba pidiendo la palabra. ¿Fernando? Sí, bien, gracias Roberto por la presentación. Una pregunta, en las respuestas que usted ha dado últimamente, ¿sí? Usa una expresión que quisiera que me precisara, que va en la siguiente línea, sin que Hegel de alguna manera en su caracterización del modo de las guerras del siglo XIX, ¿sí? Fundamentalmente las guerras napoleónicas, ¿sí?
anticipó, ¿sí?, la movilización total. ¿Cómo se diferencia ese modelo de guerra, siglo XIX, con justamente lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra? Que es lo que me sorprende, es el uso del término, porque justamente la nota característica de la Primera Guerra Mundial es la movilización total frente a las guerras napoleónicas. Porque esta alusión a la lectura de Hegel en ese punto. Sí, porque voy a apagar la cámara porque mi está malo. Ok. Ya. Porque se da cuenta, digamos, hay una diferencia entre las guerras del siglo XVIII y las guerras que surgen con la guerra napoleónica. El elemento de cambio es el tema del servicio militar obligatorio, que es un invento de Napoleón, de la Revolución Francesa. Y entonces ahí se moviliza todo el pueblo, es el pueblo francés que está movilizado para la guerra. Entonces cuando ver ahí es los marsellesas que cantan la marsellesa invadiendo, acabando con la ciudad. Y se toman eso, una ciudad de 4.000 o 5.000 personas con 20.000 soldados heridos y saqueadores y todas esas cosas porque perdieron la batalla. Entonces es la experiencia de que ya no es la guerra de unos ejércitos, de unos señores que pelean en unas determinadas batallas con unas reglas, que son las reglas de la guerra clásica. Esas guerras se rompen con Napoleón. Y ya nosotros pertenecemos a ese mundo que habla Napoleón. Nosotros no hemos salido de ese mundo del Estado de Derecho que inauguró Napoleón. Y las guerras del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI son todas guerras en ese contexto del Estado de Derecho. Entonces, las guerras del Estado de Derecho tienen por característica no solamente esa definición del Estado como el que tiene el poder de las armas, el que tiene el control legítimo de las armas, porque es que se tiene el control legítimo de las armas, que es la noción esa del Estado liberal, ¿no? Porque se tiene la posibilidad de mandar a todos a la conscripción, al servicio militar. Y el servicio militar es esa movilización total. Entonces, es esa referencia, ¿no? Entonces, Hegel lo ve, Kant está horrorizado con eso, y Kant dice que hay que acabar con los ejércitos, pero Hegel lo que ve es que el Estado moderno tiene el servicio militar. Y él lo dice ahí, es que si se amenaza al Estado, no es solamente a los militares, sino a todos, ¿no? Todos van a la guerra. Y entonces el Estado reclama la vida de todos para defender el bien común que es el Estado. Y esa es la paradoja fundamental del Estado moderno, pero entonces ahí ya está expresado lo que en el siglo XX se llama la movilización total. También tiene esa referencia al azar. ¿Pero qué le aporta la experiencia de la guerra a ese modelo incipiente? Usted lo coloca en términos de la exigencia del servicio militar obligatorio, ¿sí?, que obviamente es una exigencia napoleónica y que va a ser una constante posteriormente, ¿sí?, a lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra. Ese es el punto. Sí, que las guerras van escalando, ¿no? O sea, Hegel tampoco hace pronóstico ni nada de esas cosas, pero está viendo una guerra, está viendo que las guerras pueden escalar, ¿no? Por eso la preocupación de él de que las guerras tengan una cantidad de mediaciones para que se limiten, pero la experiencia con esas guerras, recuerde usted que en el siglo XIX la guerra de Napoleón se siguió con otras guerras y guerras y guerras, ¿no? Se fue seguido porque empezaron a armar guerras entre la Santa Alianza contra los ingleses y los ingleses contra los otros por intereses comerciales, en lo que tiene toda la razón Hegel. Ese era el motivo fundamental. Las alianzas se hacían contra el Estado de Derecho para volver al modelo del Estado absolutista, para no tener constitución, ni división de poder, ni nada de esas cosas. Pero todos se integraron, todos los estados del siglo XIX integraron el servicio militar obligatorio. Entonces es bien interesante porque la Santa Alianza y las alianzas que hay en 1820, en esa década, hasta el 48, todos son estados que quieren volver al modelo del absolutismo, pero incorporando la ganancia liberal fundamental que es el servicio militar obligatorio. No es la Constitución es la idea que tiene Hegel en la cabeza porque le gusta el liberalismo, pero los estados europeos que quieren ser absolutistas quieren tener esa ganancia típica de Napoleón, que es el servicio militar obligatorio. Y las guerras cada vez son más fuertes, las guerras entre Alemania y Francia, la guerra entre los imperios, el siglo XIX es un siglo de imperialismo, de expansión de imperialismo, de guerras coloniales. Entonces, digamos, uno puede ver el siglo XIX como un siglo que va caminando en incremento hacia la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es el culmen de una cosa que empieza con Napoleón.
No se puede entender eso como una cosa que irrumpió en la historia únicamente en un momento por un acto de locura de unos alemanes o unos austriacos o unos nacionalistas X, serbios, sino porque eso tiene un proceso que está originado en esa constitución del Estado de Derecho, donde es esencial la conscripción. Si eso no se puede entender, o sea, yo me negaría a entender que la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial son acontecimientos totalmente inéditos de la historia. Eso tiene su lógica, tiene su concatenación, digamos, siendo un buen hegeliano, eso obedece a un desarrollo histórico, eso no está separado. Yo entiendo que los filósofos en el siglo XX hicieron un gran escándalo con las guerras, pero como si no fueran capaces de mirar que no habían cesado las guerras, ¿no? Entonces, nosotros en Colombia lo mismo, pues tuvimos unos 20 años de paz, no sé en qué décadas, pero no hemos pasado en esas, ¿no? Entonces, nos alarmamos por la violencia, pero es que no hemos dejado de tener años enteros de violencia. Entonces, creo que hay una lectura de los filósofos europeos de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial como unos actos totalmente inéditos de la historia, totalmente irrepetibles, y entonces esa lectura me parece a mí que no es adecuada porque se olvida que eso está enraizado en el Estado de Derecho y en la forma del Estado de Derecho que surge con Napoleón, con esa lógica que estoy diciendo. Okay. Gracias, Fernando. Bueno, muy bien, muchas gracias por esta interesante discusión de cierre de nuestro evento. Roberto, yo creo que es hora de ir concluyendo. ¿Cuál sería el proceso? Yo creo que de pronto Fernando Cardona nos habla un momento sobre el cierre del evento. Bien, sí. Primero que todo, agradecerles a todos los participantes, que incluyen obviamente a los conferencistas, que han estado ejemplares realmente. El evento ha sido de una calidad y de una persistencia muy importante, ¿sí? Es decir, poder contar con especialistas, como los hemos contado, de la calidad, ¿sí?, en nuestra lengua, ¿sí?, y poder hablar con la altura, como lo han hecho, tanto sus intervenciones como en sus preguntas, sobre uno de los grandes pensadores que dará que pensar para el siglo XXI y seguramente para lo que vendrá, ¿sí? No solamente por su agudeza, como lo han anotado cada una de sus exposiciones, sino por las preguntas que nos dejan todavía perplejos, ¿sí?, frente a la realidad que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Agradecer también a las personas que nos han seguido, ¿sí?, vía Zoom, que se han vinculado a este evento, ¿sí?, porque en medio de estos momentos tan difíciles que estamos viviendo a nivel global, tener un espacio de podernos dedicar a pensar, ¿sí?, y hacer un homenaje a la vez, porque esto es un homenaje, ¿sí?, a la presencia de uno de los grandes filósofos de la historia de la filosofía, ¿sí?, como es justamente Hegel. Ha sido muy importante para nosotros, ¿sí? Les agradecemos la confianza que han depositado en la Facultad de Filosofía, ¿sí?, para este evento, en particular a Roberto y su equipo, ¿sí?, que efectivamente, como lo dijo John Larry, estos eventos solo se hacen cuando alguien se echa al hombro enormes tareas. Y no solamente la tarea de leer a Hegel, sino de tratar de contextualizarlo y actualizarlo para el mundo presente, y más aún de hacer la cantidad de eventos que suele organizar Roberto, ¿sí?, al cual le debemos mucho, y quiero en este momento agradecerle en nombre de la Facultad de Filosofía y de todos nosotros este espacio que ha generado, ¿sí?, para poder poner, ¿sí?, en la balanza a un gran pensador como Hegel, ¿sí? En ese sentido quiero darle las gracias a Roberto y a su equipo, ¿sí?, porque detrás de Roberto está un equipo de estudiantes, de colaboradores, ¿sí?, que lo acompañan en su grupo de investigación sobre pensamiento crítico y subjetividad, ¿sí?, que para nosotros, para la Facultad de Filosofía, es uno de los grupos insignes, ¿sí?, porque nos abre caminos no solamente de reflexión filosófica, sino de articulación social de la reflexión filosófica, que creo que ese es uno de los grandes